Apuesto a que conoces al conde Drácula como el vampiro elegante que duerme en ataúdes y teme a los ajos. Pero lo que quizás no sabías es que su origen no empezó con colmillos, sino con una espada. Para hablar de Drácula hay que dejar de lado los castillos góticos de las películas y viajar directo al siglo XV, a los Cárpatos, en una región llamada Valaquia, hoy parte de Rumanía. Ahí vivió Vlad III, también conocido como Vlad Culea, el hijo del dragón. No fue un ser sobrenatural, pero sí una figura tan brutal, que su fama cruzó siglos y fronteras. Vlad no tomaba sangre con copas de cristal, él la derramaba en campos abiertos, la dejaba secar en los muros de fortalezas. En sus campañas contra otomanos, traidores y nobles rebeldes, perfeccionó un método de ejecución que definiría su nombre para siempre, el empalamiento. En una época donde morir en combate era común, morir empalado por orden de Vlad era una sentencia que llegaba con un mensaje. El enemigo no era solo vencido, era exhibido. Los postes de madera cruzando cuerpos aún vivos se alzaban como advertencia. Un ejército entero se detuvo alguna vez solo al ver el llamado Bosque de los Empalados, una extensión de kilómetros cubierta de cuerpos clavados verticalmente, algunos aún agonizando. Así nació la leyenda. No por hechizos, no por mordidas. Por terror real. Por sangre, sí, pero vertida por manos humanas, no por colmillos. Y eso, curiosamente, fue lo que más atrajo a los escritores siglos después. Porque a veces, el monstruo no necesita alas ni transformaciones. A veces basta con que camine como un hombre. El castillo de Poenari no es el que aparece en las postales turísticas ni en las películas modernas. Está en ruinas, en lo alto de un acantilado escarpado, y para llegar a él hay que subir más de 1400 escalones de piedra. Ese era el verdadero bastión de Vlad III, y no el célebre pero equivocado castillo de Bran. Desde Poenari, Vlad controlaba los pasos montañosos y vigilaba a sus enemigos. No era un lugar para banquetes. Era un nido de guerra, austeridad y vigilancia. Los vientos helados del valle del Arge subían por las grietas del castillo y arrastraban el olor de la muerte. No era una exageración. Los cadáveres empalados eran dejados al pie de las murallas durante días. Los cuervos descendían sin miedo. La podredumbre era parte del paisaje. El castillo no protegía. Aterraba. Las historias de Vlad comenzaron a circular primero entre los mercaderes sajones que lo veían como un déspota salvaje. Desde las imprentas de Nuremberg salieron panfletos ilustrados que lo mostraban comiendo entre montones de cuerpos atravesados por estacas o haciendo hervir vivos a sus enemigos. Estas publicaciones, mezcla de propaganda política y leyenda urbana, lo convirtieron en un monstruo mucho antes de que Bram Stoker lo inmortalizara como vampiro. Lo que hoy se considera ficción fue, en parte, documentación manipulada. Los informes eran reales, pero escritos por enemigos. Y aunque exagerados, había un fondo de verdad que los hacía imposibles de ignorar. Así, sin necesidad de colmillos ni ataúdes, Vlad se convirtió en leyenda. No por ser un ser eterno, sino porque su violencia lo hizo inolvidable. Y en Europa del Este, los relatos no se contaban para entretener. Se contaban para advertir. La conexión entre Vlad III y el vampiro Drácula no nació en los campos de batalla, sino en una biblioteca. Fue Bram Stoker, escritor irlandés del siglo XIX, quien dio el salto definitivo entre el déspota histórico y el no muerto literario. Pero aquí va el detalle curioso: Stoker jamás pisó Rumanía. Nunca vio los Cárpatos, ni sintió el frío que se cuela por los huesos en los pueblos montañosos. Su Drácula nació de libros, mapas, relatos viajeros, y una nota al pie. Stoker encontró el nombre Drácula en una fuente histórica y lo asoció rápidamente con la palabra diablo. No estaba del todo equivocado. En rumano, Dracul puede significar dragón, por la orden del dragón a la que pertenecía Vlad II, el padre del empalador, pero también, en otro contexto, se traduce como demonio. Y Stoker, que estaba construyendo a un conde oscuro y sin alma, encontró ahí justo lo que necesitaba.
De Vlad conservó el nombre, la ferocidad y el paisaje. Lo demás lo tejió con mitologías mezcladas, supersticiones balcánicas, leyendas húngaras, rituales gitanos, cuentos de no muertos del folclore serbio. Su vampiro era aristocrático, sí, pero también salvaje, y tenía una conexión directa con las raíces del miedo rural. La novela de Stoker, publicada en 1897, dio forma a una figura que pronto se despegó de la historia real. Pero no completamente. En algunos pasajes, el Drácula ficticio recuerda los horrores de las guerras con los turcos. Menciona sus conquistas, sus traiciones, su impiedad. Ecos directos de Vlad el Empalador. Y así, el personaje viajó desde los campos empapados de sangre de Valaquia hasta los teatros de Londres y los cines de Hollywood. Pero bajo la capa de terciopelo y los colmillos afilados, aún palpita la historia de un hombre que infundía pavor sin necesitar mitos. En los pueblos antiguos de Transilvania y Moldavia, mucho antes de que Drácula se volviera literatura, ya existía el miedo al Strigoi. Este ser, temido y susurrado durante siglos, era un muerto que regresaba. No como sombra ni como espíritu, sino como cuerpo que camina. El Strigoi salía de la tumba con hambre, con rencor, con el rostro todavía parecido al del vecino que murió días atrás. No bebía sangre por glamour, sino por necesidad maldita. No seducía. Acechaba. Estos relatos no se escribían. Se murmuraban en las cocinas. Las abuelas los contaban entre dientes mientras sellaban puertas con ristras de ajo. En muchas aldeas rurales, aún hasta el siglo XIX, era común desenterrar cuerpos sospechosos. Si alguien enfermaba sin causa aparente o moría de forma repentina, se buscaba al muerto culpable. Lo desenterraban, le clavaban una estaca, le cortaban la cabeza, a veces lo quemaban. Algunos incluso mezclaban sus cenizas con agua para beberla como cura. El miedo era físico. Y los rituales eran directos. No se discutía si era real, se actuaba como si lo fuera, porque perder el tiempo era invitar a la desgracia. Estas creencias no eran solo parte del folclore rumano. Variaciones de los Strigoi existían en Serbia, en Bulgaria, incluso en Grecia. Cada región tenía su nombre, su método, su lógica. Pero todas compartían una cosa, el temor a que la muerte no fuera el final. Cuando Stoker armó su versión de Drácula, aprovechó esta mitología de fondo. No necesitaba inventar un monstruo. Solo debía reorganizar lo que ya habitaba en la memoria colectiva. Así que cuando alguien dice que los vampiros son un invento moderno, olvida que, para miles de campesinos, no había nada más antiguo ni más temido que la idea de que un muerto no supiera quedarse quieto. Y ese miedo no venía de los libros. Venía de la tierra removida de madrugada. Con la llegada del siglo XX, Drácula dejó de ser un rumor oscuro entre páginas envejecidas y se convirtió en ícono. El cine, primero mudo, luego sonoro, lo adoptó como figura principal del horror. Pero algo cambió en el camino. El Vlad histórico, empalador, estratega cruel, desapareció casi por completo. En su lugar quedó un aristócrata pálido con capa, ojos hipnóticos y una mansión gótica llena de sombras falsas. Hollywood había hecho su magia. En 1931, Bela Lugosi le dio rostro y acento al vampiro. Su interpretación marcó para siempre cómo debía hablar un conde de los no muertos. Ya no gritaba ni ensangrentaba murallas. Ahora susurraba. Y ese susurro recorrió décadas. Christopher Lee, Gary Oldman, hasta animaciones infantiles. Cada versión agregaba algo, seducción, romanticismo, tragedia. Pero todas dejaban algo fuera, la brutalidad original. Mientras tanto, en Rumanía, Vlad Tepe seguía siendo una figura ambigua. Algunos lo veían como un tirano cruel, otros como un defensor de su pueblo contra invasores turcos. En plena Guerra Fría, el régimen comunista intentó rehabilitar su imagen, presentándolo como héroe nacional, símbolo de resistencia ante la opresión extranjera. Las contradicciones se acumulaban.
Y entre el turista que llegaba buscando vampiros y el historiador que escarbaba archivos militares, surgía un vacío incómodo. Porque el nombre Drácula seguía siendo más potente que cualquier verdad histórica. Nadie preguntaba por leyes feudales. Todos buscaban colmillos. El mito había devorado al hombre. Pero en esa transformación también se conservó algo inquietante. La fascinación no venía del monstruo fantástico, sino del hecho de que, en el fondo, sabíamos que todo había empezado con alguien real. Y que ese alguien no necesitaba levantarse de la tumba para infundir miedo. Le bastaba con haber vivido. En 1972, durante unas obras de restauración en los alrededores del castillo de Poenari, los trabajadores encontraron restos humanos fragmentados enterrados cerca del acantilado. No era una fosa común, ni un cementerio formal. Eran huesos sueltos, dispersos, muchos con marcas de corte. No hubo comunicado oficial. Solo se selló el área por seguridad estructural y las obras se demoraron varios meses. Los arqueólogos no hablaron. Ese tipo de hallazgo no era raro en Valaquia. La región entera guarda cuerpos que no fueron registrados, muertos sin lápidas ni rezos. El silencio no es nuevo. Durante siglos, las aldeas aprendieron a no hacer preguntas. Las generaciones pasaban, pero algunas colinas nunca se cultivaban. Algunas piedras no se movían. Nadie quería desenterrar lo que no debía volver. La leyenda de Drácula, mientras tanto, seguía su expansión. Ahora era marca comercial. Aparecía en etiquetas de vino, en parques temáticos, en hoteles disfrazados de castillos. En 2022, se estimaba que más del 60% de los turistas que llegaban a Rumanía lo hacían atraídos por el mito. Pero pocos sabían de los manuscritos conservados en los archivos de Braov, donde Vlad Tepes firmó con puño firme órdenes de castigo, ejecución y purga. En una carta de 1462, escribió que empaló a más de 20.000 personas para disuadir a sus enemigos. No era metáfora. Era instrucción militar. Y sin embargo, hay un rastro. Una grieta. Cada tanto, un testigo rompe el pacto del olvido. Un guardabosques habla de zonas donde los animales no cruzan. Un anciano menciona, al pasar, que su bisabuelo enterró cuerpos con clavos en la boca. Un monje escribe en latín que algunos hombres eran tan temidos que ni la tierra quería aceptarlos del todo. No hay magia en eso. Solo la memoria deformada por el miedo y el tiempo. Y en esa deformación, la figura de Vlad sigue creciendo, como si aún necesitara recordarle al mundo que el horror no necesita ficción para instalarse para siempre. Solo necesita repetición. Y cuerpos suficientes. En 1972, durante unas obras de restauración en los alrededores del castillo de Poenari, los trabajadores encontraron restos humanos fragmentados enterrados cerca del acantilado. No era una fosa común, ni un cementerio formal. Eran huesos sueltos, dispersos, muchos con marcas de corte. No hubo comunicado oficial. Solo se selló el área por seguridad estructural y las obras se demoraron varios meses. Los arqueólogos no hablaron. Ese tipo de hallazgo no era raro en Valaquia. La región entera guarda cuerpos que no fueron registrados, muertos sin lápidas ni rezos. El silencio no es nuevo. Durante siglos, las aldeas aprendieron a no hacer preguntas. Las generaciones pasaban, pero algunas colinas nunca se cultivaban. Algunas piedras no se movían. Nadie quería desenterrar lo que no debía volver. La leyenda de Drácula, mientras tanto, seguía su expansión. Ahora era marca comercial. Aparecía en etiquetas de vino, en parques temáticos, en hoteles disfrazados de castillos. En 2022, se estimaba que más del 60% de los turistas que llegaban a Rumanía lo hacían atraídos por el mito. Pero pocos sabían de los manuscritos conservados en los archivos de Braov, donde Vlad Tepes firmó con puño firme órdenes de castigo, ejecución y purga.
En una carta de 1462, escribió que empaló a más de 20.000 personas para disuadir a sus enemigos. No era metáfora. Era instrucción militar. Y sin embargo, hay un rastro. Una grieta. Cada tanto, un testigo rompe el pacto del olvido. Un guardabosques habla de zonas donde los animales no cruzan. Un anciano menciona, al pasar, que su bisabuelo enterró cuerpos con clavos en la boca. Un monje escribe en latín que algunos hombres eran tan temidos que ni la tierra quería aceptarlos del todo. No hay magia en eso. Solo la memoria deformada por el miedo y el tiempo. Y en esa deformación, la figura de Vlad sigue creciendo, como si aún necesitara recordarle al mundo que el horror no necesita ficción para instalarse para siempre. Solo necesita repetición. Y cuerpos suficientes. Gracias por ver y por acompañarme con esta historia. Si quieres seguir descubriendo más relatos fascinantes, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.